pasado estuvimos hablando acerca de uno de esos hábitos del reino que era el discipulado, y por alguna razón lo conectamos con uno de estos versículos bíblicos que estaba también en el contexto de lo que es el mensaje de la semana pasada, y mencionamos por arribita ese texto bíblico que se ha convertido en una frase muy popular, que mucha gente incluso ni sabe que está en la Biblia y sin embargo se sabe la frase. Y la frase es: conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿verdad? You will know the truth and the truth will set you free. Y esta frase pues se ha hecho popular y realmente hoy vamos a hablar un poquito más, porque precisamente, como decía Arturo, mañana se celebra también el Día de la Independencia en este país. Y una de las frases que se han escuchado con mucha frecuencia en las últimas semanas, en los últimos días, es la palabra libertad, es la palabra que yo puedo escoger mi futuro, que puedo hacer lo que yo entienda. Y han habido muchos elementos controversiales incluso, pero viendo todo eso y también entendiendo que nosotros como cristianos debemos conocer qué dice Dios al respecto, pues pensé que era una buena oportunidad, y pienso que el Señor pues nos guió en esta dirección. El texto que tocamos la semana pasada es ese, y el contexto de este texto de "y conocerán la verdad y la verdad los hará libres" es precisamente relacionado con Jesús y sus enseñanzas. Así que el conocer a Jesús, el conocer sus enseñanzas, eso es la verdad a la que se refiere, y esa es la verdad que liberta. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Esa verdad de conocer a Cristo como el único Señor y Salvador, y también conocer sus enseñanzas, nos hacen verdaderamente libres. Amén. Y le damos gracias a Dios, y queremos que hoy podamos entender de dónde viene ese sentimiento tan profundo de libertad que a todos nos gusta, que muchos incluso dan su vida por ello. Porque quiero que sepan que la libertad que hoy disfrutamos en este país, o la libertad que se pueda disfrutar en otros lugares, no ha sido una libertad regalada, no ha sido, es decir, por las circunstancias, no ha sido una libertad que muchas veces han tenido que pagar con su vida muchas personas que luchan por mantener y conservar esa libertad. Porque tristemente, en el pecado y la naturaleza pecaminosa del ser humano, nuestra naturaleza carnal, siempre vamos a tener una inclinación incluso a quitarle la libertad a otras personas. No sé si a usted le ha pasado, pero lo vemos desde los niños, desde que nacen. Buscan de alguna forma expresar sus demandas, no importando lo que esté sintiendo o haciendo su mamá. Cuando tienen hambre, quieren que se les dé, y cosas por el estilo. Cuando las personas se casan, muchas veces también encontramos este sentimiento de que como que se pierde la libertad, o que alguno quiere controlar al otro y robarle esa independencia que pueda tener la otra persona. Lo vemos entre naciones, cómo luchan para esclavizar o mantener a otras naciones, unas a otras en opresión y cosas por el estilo. Y de todo eso se ha estado hablando hoy en día, en estos últimos tiempos. Así que es importante que tú y yo sepamos de dónde viene ese sentimiento que todo el mundo quiere preservar, que todo el mundo quiere tener. Ese sentimiento, ese concepto, esa palabra libertad. Y por eso les invito a ir a Génesis capítulo 2, los versículos del 15 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Búsquela ahí en su Biblia, porque es uno de esos textos bíblicos dignos de marcar. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer. En la versión de inglés dice, you are free to eat. Es decir, eres libre de comer. Pero aquí en español nos dice, puedes comer. Puedes comer de todo, de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, porque el día que de él comas, ciertamente morirás.
Esto es uno de los textos claves para entender nuestra libertad. Nuestra libertad es un regalo de Dios. La libertad personal, esa libertad natural, esa libertad general que todo ser humano tiene. Quiero que entienda que no vino ni por un concepto de azar a causa de la evolución y de convertirnos en personas más inteligentes. Podremos saber más matemáticas que los indígenas, que los nativos, que los que vivieron hace miles de años. Podremos saber más astronomía, podremos saber de todo, tener más tecnología, podremos tener mucha más inteligencia que las personas del pasado. Pero desde el punto de vista de la libertad, nos damos cuenta que se hace tan difícil conservar la libertad de cada uno de nosotros hoy en día como lo era hace siglos y milenios atrás. ¿Por qué? Porque el ser humano decidió en alguna ocasión ignorar el consejo de Dios y usar su propia libertad a como él quisiera, incluso para desobedecer a Dios. Y quiero que entienda, la verdadera libertad la tenemos tú y yo como un regalo, independientemente de cómo querramos usarla. Porque Dios nos hizo libres para escoger lo que nosotros querramos hacer con nuestras vidas, de acuerdo, por supuesto, a nuestras posibilidades. Yo quisiera volar, yo quisiera pasarme 2 horas bajo el agua muchas veces para ver la belleza, pero no puedo. Entonces, dentro de los parámetros lógicos, somos libres de hacer cualquier cosa. Somos libres incluso de desobedecer a nuestro Creador. Somos libres incluso de hacer lo malo. Y quiero que entendamos esto. Quiero que entendamos que el nivel de libertad con el que Dios nos creó llega al punto de decirnos: eres libre no solo de comer lo que tú quieras, sino que eres libre incluso de desobedecerme. Si tú quieres saber qué cosa es libertad, lo tienes ahí en el capítulo 2 de Génesis. Dios nos creó y aún teniendo autoridad para habernos hecho como máquinas, para haber puesto en nosotros las limitaciones cerebrales de manera tal de que por instinto o por obligación natural nosotros tuviéramos que hacer lo que Él quiere, Dios nos crea y nos da libertad y nos dice: puedes vivir como tú quieres, puedes hacer lo que tú quieres. Y miren la bondad de Dios hasta dónde llega, que no es que Dios le dio como que un 50% de posibilidades para que hiciera lo bueno, pero también le dio un 50% de posibilidades como que para que el ser humano de vez en cuando como que sintiera la necesidad de hacer lo malo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nos dice que Dios creó el jardín, un espacio amplio, con toda una serie de frutas, de todo lo que necesitaba el ser humano para vivir. Allí sobraba belleza. Si usted y yo pensamos que hemos visto cosas lindas en la naturaleza, usted no ha visto nada comparado a lo que Adán y Eva pudieron disfrutar. Cosas que Dios no le ha permitido al ser humano ver todavía. Dice su palabra y una de sus promesas, que lo que ni siquiera el ser humano ha llegado a imaginarse son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Cuántos le aman? Amén. Dile: gracias, Señor, porque yo he visto cosas lindas, pero lo que tú me tienes preparado es todavía mucho más hermoso. Amén. Y Dios le creó todas las condiciones para que Adán y Eva no necesitaran nada fuera de él. Solamente permitió que hubiera un solo árbol en medio de todo lo que Él había creado para que Adán y Eva disfrutaran, un solo árbol. Y le dijo: de ese árbol no toques, porque el día que comas de él van a morir. Sin embargo, ¿qué fue a hacer a Adán y Eva? Directo con eso. Para allá, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque nos gusta probar nuestra libertad. Nos gusta aprovechar toda oportunidad
para sentirnos que somos de verdad libres. Y en ese deseo por sentirnos de verdad libres, haciendo todo lo que yo quiera, todo lo que me venga en gana, muchas veces desobedecemos a Dios y tenemos que cargar con consecuencias, a veces muy dolorosas. Porque cada vez que nosotros mal usamos nuestra libertad, que el Señor nos ha regalado para que la cuidemos como algo muy valioso, cada vez que la mal usamos, tenemos consecuencias nefastas. El Señor le dijo a ellos: el día que coman de este árbol ciertamente van a morir. Ellas fueron y comieron y murieron. Murieron desde el punto de vista espiritual y murieron luego desde el punto de vista físico. Porque luego, como consecuencia de haber comido de lo que Dios le había dicho que no comieran, también Dios se llevó, junto con el árbol que les había prohibido comer, también se llevó el árbol que les permitía mantenerse vivos todo el tiempo. Y por eso es que tú y yo hoy experimentamos y sufrimos la muerte de seres queridos y de nosotros mismos, porque en algún momento determinado Dios les dijo a Adán y Eva que no comieran de aquel árbol porque tendrían la consecuencia de la muerte. Ignoraron esa consecuencia y finalmente murieron. Quiero que entendamos una cosa: el mal uso de nuestra libertad para desobedecer a Dios siempre trae muerte con ello. No solamente trae dolor en nuestra vida presente, sino que también tiene muerte también. Porque trae muerte espiritual al ser humano. Y esa muerte es una muerte eterna. Y te aseguro que no quieres experimentar eso. Mis amados, muchas veces, cuando nosotros sentimos la adrenalina de hacer lo que sabemos que no conviene, lo hacemos de todas maneras. ¿Sabes por qué? Porque somos libres de hacerlo. En esa libertad que el Señor nos ha dado, hay gente que hace lo bueno y gente que hace lo malo. Gente que obedece a Dios y usa su libertad para obedecer a Dios y seguir sus consejos. Y personas que deciden desobedecerlo y hacerle daño a otras personas. La pregunta del siglo: ¿por qué, si Dios es bueno, hay tanto sufrimiento en la tierra? Porque en la bondad de Dios nos hizo libres. Y quiero que sepamos esta realidad: la libertad que Dios nos dio, nos la va a respetar. Porque Dios no nos dio libertad para entonces estar poniéndonos cerquita y obligándonos a hacer lo que Él quiere. Dios nos respeta la libertad y simplemente nos dice: tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si caminas por ahí, vas en mala dirección. Si haces aquello, vas a tener malas consecuencias. Y si haces aquello otro, pues vas a tener un final desastroso. Y muchas veces nosotros vamos y eso es lo primero que hacemos. Y eso es lo primero que hacemos. Oh, el Señor nos quiere quitar nuestra libertad. Porque no puedo hacer a esto o no puedo hacer a aquello otro. ¿Quién dice que no lo puedes hacer? No lo debes hacer porque va a tener consecuencias negativas para ti. Ah, pero ¿por qué no puedo tener 3 mujeres? ¿Por qué no puedo casarme con 3 mujeres? ¿Por qué no puedo tener sexo antes del matrimonio? ¿Por qué no puedo agarrar de la tienda lo que yo necesito sin pagarlo? ¿Por qué no puedo llevarme del aire al vecino que me molesta? ¿Por qué no puedo abandonar a mis hijos y a mi esposa? ¿Quién dice que no puedes? Sí puedes. Tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Por qué tú crees que alguien agarra un arma y se mete a una escuela y daña a personas inocentes? ¿Por qué tú crees que alguien se aprovecha de la vulnerabilidad de una muchacha y la viola? ¿Por qué tú crees que siguen sucediendo cosas en que gobiernos más poderosos siguen invadiendo otros países? ¿Por qué tú crees que hay dictadores? Porque Dios nos hizo libres. Y Dios no pretende controlar nuestra libertad. Dios sencillamente nos ha dicho, como le dijo a Adán: tú eres libre de hacer lo que quieras,
Pero quiero que sepas, la libertad va a tener consecuencias. ¿Sabes por qué? Porque tiene consecuencias en esta tierra. Y tiene consecuencias eternas. Un día tendremos que dar cuenta delante de Dios. Un día tendremos que dar cuenta delante de Dios. Porque no es que no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro. Sí podemos. Las leyes dicen que ahí en la esquina de la 25 y la A, yo debo parar. ¿Puedo yo robarme el pare y seguir de largo sin parar? Por supuesto que puedo. Las leyes dicen que en la luz roja yo debo frenar, yo debo parar. Pero yo tengo que parar. ¿No? ¿Está la roja? No, yo ando apurado. Yo puedo seguir de largo. Ahora, pudieran haber consecuencias. Pudieran haber consecuencias. La ley dice, no manejes borracho. Mucha gente lo sigue haciendo. La palabra de Dios dice, no niegues al Señor. No le hagas daño a los demás. No digas falso testimonio. No hables mal de los demás a sus espaldas. La palabra de Dios dice, no te acuestes sin estar casado. La palabra de Dios nos dice 1.000.000 de cosas. ¿Las podemos hacer? Por supuesto que podemos desobedecer a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos hizo libres. Ahora, el poder hacer algo no significa que tengamos que hacerlo, mis amados. El que yo pueda hacer lo malo no significa que tenga yo que hacerlo. Que muchas veces es tentador, por supuesto. Por supuesto. Pregúntale a mi hermano Vicente si no comer arroz blanco, eso es fácil. No es fácil, ¿eh? Y si le mencionamos el helado, mejor ni mencionárselo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque él lo puede hacer, tiene consecuencias negativas en su salud. Pregúntale al pastor si él puede seguir comiendo todo lo que quiera sin consecuencias. El pastor te va a decir, no, ya me las estoy sintiendo, ¿verdad? Mis tobillitos ya, de vez en cuando como que hasta solitos se viran. Uno puede hacer lo que uno quiera, porque Dios nos hizo libres. Pero el abuso de la libertad siempre va a tener consecuencias negativas. En estas últimas semanas hubo lo que hizo lo que definió la Corte Suprema sobre el aborto. Y hay muchas personas que siguen pensando y diciendo que la posibilidad de abortar es un derecho, independientemente que lo consideren constitucional o no. La Corte considera que no es constitucional. Y desde el punto de vista bíblico, yo estoy de acuerdo con eso, porque no es un derecho con el que Dios nos creó. Es una posibilidad que la gente que tiene para hacerlo, y hay personas que deciden hacerlo. Pero se ha escuchado mucho la idea de pro-choice, lo cual significa que son personas que están abogando y defendiendo la posibilidad de que una mujer pueda abortar. Y eso, aunque la Biblia lo considera matar a una persona, eso la Biblia lo considera pecado, Dios nos ha hecho libres. Y las personas pueden decidir abortar. Lo cual no significa que sea la voluntad de Dios. Lo cual no significa que sea bueno. Así que en este caso, nosotros pues, como iglesia, estamos de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema, porque Dios es el creador de la vida. Como también reconocemos que la única esperanza de restauración y vida la tenemos en Jesucristo. Así que independientemente de lo mucho que hayamos abusado de nuestra libertad en algún momento, quiero que entendamos esto. Dios puede redimirnos. Si ponemos nuestra fe en Cristo y le pedimos perdón, Dios nos perdona, nos restaura, y si le pedimos fuerzas para no volverlo a hacer, el Señor te va a dar fuerzas. Y si le pedimos que nos cambie, el Señor nos va a cambiar, nos va a transformar y nos va a dar una nueva vida.
La gente puede escoger hacer lo que quiera. Las personas pueden escoger casarse con personas del mismo sexo, lo cual no significa que sea la voluntad de Dios. Pero Dios nos dio libertad. Las personas pueden escoger lo que quieran. Pero dice aquí una palabra que quiero compartir con ustedes y se encuentra en el libro de Deuteronomio. Y Deuteronomio 30:19 dice así, mis amados: hoy pongo al cielo y la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, y como parte de la palabra de Dios se extiende a ti y a mí, y nos dice: hoy he puesto de ti la posibilidad de hacer el bien y el mal. Hoy he puesto delante de ti la posibilidad de elegir la vida o la muerte, lo que conviene o lo que no conviene, la bendición o la maldición. Y entonces nos aconseja: escoge la vida, escoge la bendición, para que te vaya bien. Amén. Porque Dios nunca nos ha querido quitar el disfrute de la vida aconsejándonos cosas que no debemos hacer, sino al contrario. Nos está diciendo con anticipación: si quieres vivir una vida plena, si quieres vivir una vida con propósito, si quieres tener una vida con sentido, entonces haz lo que yo te aconsejo, porque el hecho de que tengas libertad para hacer lo que te venga en gana no significa que todo lo que decidas hacer es bueno. La vida es un regalo de Dios. Una persona puede decidir quitarle la vida a otra persona o quitarse la vida a sí mismo. ¿Es eso bueno? No. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que enfrentemos la consecuencia, que enfrentemos las circunstancias y que le pidamos fuerza y humildad para hacer lo que tengamos que hacer, hacerlo bien y enfrentar lo que venga. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces queremos la libertad sin la responsabilidad. Y ahí hay un problema grande. Ahí hay un problema grande. ¿Sabe por qué? Porque cuando usamos nuestra libertad sin tener en cuenta la responsabilidad, comenzamos a convertirnos en personas inmaduras que se dejan llevar por sus emociones, por sus sentimientos, y terminan haciendo de sus propias vidas un fracaso que, aunque en esta tierra aparente tener mucha fama, un día se le va a cortar la corriente. Un día se les va a apagar la luz. Un día se acaba todo. ¿Recuerdan la parábola que Jesús dijo de aquel hombre rico que tenía una gran finca y la sembró y comenzó a prosperar y veía aquel terreno lleno de sus plantas que fructificaron y tuvieron una cosecha enorme? No tenía suficientes graneros para guardar todo lo que había cosechado y decidió construir graneros más grandes. Y en su propia idea decía: oh Señor, oh mi madre, ya lo que me queda a mí es sentarme, descansar, relajarme y decir: alma mía, muchos bienes tienes para gozar de ellos. El Señor dijo: esa persona no sabe que hoy se le acaba la fiesta. Esa persona no sabe que sus días están contados y hoy es su último día. Y todo lo que ha hecho lo van a disfrutar otros. Todo lo que ha hecho y que quiso acaparar para sí mismo no lo va a poder disfrutar. Mis amados, Dios nos ha hecho libres y eso es una gran bendición, porque a causa de ser libres podemos, por ejemplo, enamorarnos y podemos elegir una pareja que valga la pena. Podemos decir que sí o podemos decir que no.
A causa de que tenemos libertad, podemos escoger y elegir una persona con quien pasar el resto de nuestras vidas. La posibilidad de amar viene como resultado de nuestra libertad. Amén. ¿Sabe una de las razones por la cual Dios nos hizo libres? Porque Dios quiere que nuestra relación con Él esté basada en nuestra propia voluntad. Si nosotros no fuéramos libres, amaríamos a Dios porque no hay otra opción y Dios no quiere eso. Si yo no lo quiero de mi esposa, pues Dios, que es santo y es creador y todo eso, pues me imagino que mucho menos quiera criaturas adorándole, amándole y cantándole y todas esas cosas, porque no tienen otra opción que hacer eso. Dios no les dio en su programación mental otra opción. Me amas porque me amas. ¿Se imaginan? Yo no quiero que mi esposa me ame porque me ama. Es decir, no quiero que me ame porque nació así, con el nombrecito de Humberto aquí en la frente. Bueno, hubiera sido, bueno, lo hubiéramos conocido mucho antes, pero no me interesa. Imagínense, como los animalitos, ¿verdad? La leona hoy tiene leoncitos de aquel león, y el año que viene pues va a tener leoncitos de otro león, y el león fue, hizo sus leoncitos y se fue, y ahí la dejó. Que la leona cargue con sus leoncitos solo. Nosotros también podemos hacer eso, pero la Biblia no quiere eso. La Biblia quiere que tú y yo usemos nuestra libertad y seamos responsables. ¿Y sabes qué? Si tuvimos hijitos, pues vamos a criarlos juntos. Si dijimos que sí y hicimos un compromiso en el altar o delante de Dios o aún delante de un juez, pues vamos a cumplir nuestras promesas, vamos a cumplir nuestros compromisos. La Biblia dice que tú sí seas así, que cuando tomes decisiones las tomes con convicción, que cuando hagas algo lo hagas porque sepas que eres libre para hacerlo, pero que sepas también de que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Algunas de ellas consecuencias terrenales, otras tienen consecuencias eternas. Quizás por eso Jesús también dijo allí en el mismo contexto de Juan capítulo 8, unos versículos más adelante, del 34 al 36, dice: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo se queda para siempre, no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí. El hijo de la familia, no el hijo del esclavo, el hijo de la familia sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y me llamó la atención esta frase: verdaderamente libres. ¿Y sabe por qué me llamó la atención? Porque tú y yo tenemos varios tipos de libertad. Y yo quiero que comprendamos hoy que al menos tenemos dos. La primera es la que Dios nos regaló en Génesis. La segunda es la que Dios compró en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. La primera es la libertad general o natural. La libertad con la cual tú y yo podemos decidir hacer lo que querramos. La segunda libertad es la libertad de la esclavitud del pecado que Jesús ganó allí en la cruz del Calvario. Dice Gálatas 5:1: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Aunque somos libres en lo natural, a causa del pecado, fuimos esclavizados en lo espiritual. Nuestra única esperanza sigue siendo Jesucristo. Nuestra única esperanza de libertad, de salvación y de tener una vida digna en integridad y conforme al modelo que Dios diseñó para nosotros es cuando tú y yo decidimos escoger, como decía
Dios allí en Deuteronomio, cuando decidimos escoger la vida, cuando decidimos aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y cuando mal usamos nuestra libertad, nos arrepentimos y el Señor nos perdona y buscamos no fallarle más. El deseo de Dios para nosotros hoy es que cuando pensemos en este concepto de la libertad nuevamente, recordemos algo. Somos libres porque Dios nos ha hecho libres. Amén. Pero solamente podemos ser verdaderamente libres si nos mantenemos en las enseñanzas y los principios que el Señor nos ha dado. Amén. Para eso tenemos que ejercer nuestra libertad con responsabilidad y decirle al Señor: dame fuerzas, Dios, para no pecar. Dame fuerzas, Señor, para decirle que no a esa tentación. Dame sabiduría, Señor, y fuerza de voluntad para hacer lo que conviene y no mal usar mi libertad. Yo te invito a que te pongas de pie si quieres pedirle al Señor que te dé nuevas fuerzas, que el Señor te dé nuevos deseos de agradarle a Él y que te dejes guiar por su presencia. Padre, venimos delante de ti como hijos tuyos y te pedimos perdón, Señor, porque sabemos, Padre, que muchas veces hemos mal usado nuestra libertad. Hemos, Señor, frustrado incluso tus planes. Hemos hecho lo que no conviene. Nos hemos dejado llevar por emociones y sentimientos pasajeros. Hemos tenido muchas veces que lidiar con las consecuencias de nuestro mal uso de la libertad. Te pido, Señor, que tú nos ayudes para que podamos, Señor, usar nuestra libertad con dignidad, reconociendo que somos criatura de Dios y que podemos, Señor, tener una relación contigo por nuestra propia voluntad. En esta hora, Señor, nos rendimos a ti y te pido, Señor, ayúdanos. Te pedimos, Dios mío, ayúdanos a conservar nuestra libertad en santidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Dios.